Gracias a Dios por esta mañana lluviosa. Gracias a Dios por la lluvia de su tiempo y gracias a Dios porque nos permite estar aquí en esta mañana. Y primero que nada, una disculpa. Pensé que iba a poder predicar Romanos en dos sermones, pero estuve estudiando este pasaje y simplemente no pude, así que voy a tener que dividirlo en otro más. No se preocupen, no va a ser como en Romanos 8, pero van a ser 3 sermones. A menos, claro, que no les importe que hace 2 horas. No, así que en lugar de llegar hasta el sí, está bien, correcto. En lugar de llegar hasta el versículo 33, vamos a estar leyendo hasta el versículo 24. Les pido que me acompañen a Romanos capítulo 9, empezando desde el versículo 14 y vamos a llegar hasta el 24. Continuando con nuestras exposiciones en Romanos capítulo 9, a partir del versículo 14. Dice la palabra de Dios: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para su gloria. Es decir, a nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Vamos a orar. Padre Dios eterno y bendito, Dios soberano y perfecto, tuya es toda la gloria y toda la honra. A ti te alabamos y bendecimos. Y en este pasaje que entramos en esta mañana, te pedimos por tu Espíritu Santo que sea en cada mente y en cada corazón, para que tu palabra obre en cada mente y puedan entender esta doctrina que está siendo expuesta por el apóstol Pablo en este pasaje. Que hables a nuestras vidas también y nos ayudes a entender esta tan importante y maravillosa doctrina. A ti te damos toda gloria y honra porque tú eres digno de recibirla por toda tu obra. Amén. La ocasión pasada entramos a este maravilloso capítulo, pero al mismo tiempo de ser maravilloso y rico en contenido, también es un pasaje muy ignorado y mal interpretado. Y el problema del asunto es que las personas no les gusta esta doctrina de la elección. Pablo introdujo la elección en el capítulo 8 cuando dijo: porque a los de antemano conoció, también los predestinó. Es decir, que Dios predestinó a aquellos a quienes Él fijó su amor especial. Y eso se vuelve la razón de por qué no pueden perder la salvación y cómo es que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Porque nosotros fuimos amados por Dios desde antes de que existiera la creación. Y Pablo comenzó a tratar este asunto de la elección, comenzando primeramente por expresar su dolor fraternal para con sus compatriotas, los de la nación de Israel. Y mientras explica la elección, también lo hace explicando la situación de Israel. Y esto levanta preguntas acerca de Israel. ¿Qué hay de las promesas de Dios a Israel en el Antiguo Testamento? ¿Qué relación tiene Israel del Antiguo Pacto con la iglesia del Nuevo Pacto? ¿Será que la iglesia ha reemplazado a Israel? ¿O son lo mismo? ¿Son dos cosas distintas? ¿Cuál es la respuesta a todo esto? ¿O será más bien, como observamos la ocasión pasada, de que la iglesia
es la verdadera Israel, el cumplimiento de Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo Pacto. Y todo esto lo estará tratando hasta el capítulo 11. Y como observamos en la ocasión pasada, Pablo comienza a tocar este asunto con Israel, mientras al mismo tiempo explica la doctrina de la elección. Y nos explica en los primeros 13 versículos que los hijos de la promesa son según la elección de Dios y no los descendientes físicos de Israel. Las promesas de Dios no han sido frustradas por la incredulidad de la nación de Israel, sino que Dios siempre ha intencionado salvar no a los hijos de la carne, sino a los hijos de la promesa. Aquellos que fueron designados como hijos de la promesa, no de acuerdo a nada presente o previsto del futuro, sino de acuerdo al propósito de Dios conforme a su elección. Y lo confirma por medio del Antiguo Testamento. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios libre y soberanamente decidió amar a uno y dejar al otro a su merecido castigo. Y Pablo, en su costumbre, anticipa pensamientos humanos y carnales que se levantan contra la verdad del Evangelio. Pablo se adelanta a las excusas de sus lectores que pudieran tener y lo hace con una pregunta retórica para al final contestarles de ningún modo. Y menciona esta frase, de ningún modo, 10 veces en toda la carta a los romanos. Y esta es la 8ª vez que vemos esta respuesta. Y esta doctrina de la elección, por el orgullo humano, levanta ciertas objeciones. Y así como en las ocasiones anteriores, Pablo ahora responde posibles objeciones que surgen sobre la doctrina de la elección. Son objeciones muy comunes aún hoy en día. Posiblemente tú tienes estas mismas objeciones o las has escuchado cuando platicas acerca de estas doctrinas. Así que veremos estas dos objeciones que Pablo responde para defender y explicar la elección. Así que veamos la primera objeción que se nos presenta. Versículo 14. ¿Qué diremos entonces? A todo esto que se ha estado diciendo, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Anticipa la común excusa de los que no pueden aceptar esta doctrina bíblica, que Dios es injusto a tratar con la humanidad de esta manera. A ver, un momento. Esto no es justo. No está bien que Dios decida amar a Jacob y rechazar a Esaú. No está bien que Dios no les dé una oportunidad a todos por igual. No es justo que Dios mande llamar a todos por el Evangelio, pero solo unos cuantos pueden entrar. No es justo. Y la cuestión aquí de la objeción no es que se haya levantado porque no entendían a lo que se refería con el pasaje anterior. Al revés, es porque entendieron lo que Pablo estaba diciendo que se levanta la objeción. La objeción entonces es que Dios salva a unos y a otros no los salva, solo con base a su propósito de elección. Y eso en sí, dicen, es injusto. Y la respuesta rotunda de Pablo es igual en todas las ocasiones anteriores. Se adelanta a una objeción y dice, de ningún modo. Esto podemos ilustrarlo. La humanidad es parecida a un grupo de criminales que terminó en prisión y que justamente han sido condenados a morir. La justicia demanda su muerte. Y eso debe pasar a menos que el rey, por su libre derecho, que tiene la autoridad que está en él, que dé un perdón. Ahora, si por su pura bondad de su corazón o cualquier otra razón que él conoce, ha determinado perdonar a unos cuantos de estos criminales, librarlos de su merecido castigo y así dejar al resto a su merecida ejecución, ¿hay alguna injusticia en eso? Por supuesto que no, de ninguna manera. Si el rey decide que para su gloria y el beneficio de su reino perdona a unos cuantos elegidos y deja al resto a su justa condenación, ¿habrá alguien que con justicia y lógica pueda hallar culpa en ese rey? Por supuesto que no, de ninguna manera.
El único que pudiera pensar que es injusto para el rey hacer eso sería un enemigo del Estado. Alguien que está literalmente en contra del rey. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Dios es totalmente libre de hacer como bien le plazca con sus criaturas de acuerdo a los designios de su propia, infinita, sabia, buena y perfecta voluntad. Tenemos que ver que la misericordia no es propiamente apreciada hasta que nos demos cuenta de que no la merecemos. Por esta razón, para explicar su respuesta, Pablo pasa del ámbito de la justicia al ámbito de la misericordia. Y lo hace poniendo un ejemplo que trae del Antiguo Testamento. Específicamente, una instancia en una plática con Moisés. Versículo 15. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Cuando hablas acerca del perdón de pecados y la salvación de pecadores, es equivocado hablar en términos de justicia. La palabra correcta para eso es misericordia. Verán, si Dios hace justicia a la humanidad, solo puede terminar de una sola forma: el infierno. Una condenación eterna. En Adán todos han pecado, todos hemos pecado y han caído en condenación. Lo justo es que todos paguen por sus pecados, y la paga del pecado es muerte. Entonces, si tienes al hombre en pecado, más justicia es igual a condenación. La matemática es bastante clara. Naturaleza depravada más justicia igual a infierno. Si realmente vemos este lado de la justicia, todos estaríamos condenados. Y eso fue exactamente lo que les pasó a los ángeles caídos. Y otra vez, un problema arminiano aquí. Está bien que no haya salvación para los ángeles. Eso es justo. Pero es injusto que Dios salve a unos humanos y otros no. Porque con estos seres celestiales, que son un poco mayor que nosotros, ellos solo obtuvieron justicia divina. Judas 1:6 nos dice: y a los ángeles, que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Cuando los ángeles pecaron, recibieron solo justicia. Según lo que tenemos en las Escrituras, no habrá ningún ángel caído que será salvo. Y lo mismo debía ser con la humanidad. Porque Dios es un Dios justo. El juez justo de toda la tierra, ¿no hará lo que es justo? Entonces, si alguien ha de recibir salvación de esa condenación, algo además de la justicia tiene que entrar en esta ecuación. Y Pablo nos dice que es la misericordia y la compasión de Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Esta es una cita en Éxodo 33:19, donde Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y eso es lo que Dios le responde. Y nos habla de la completa libertad de Dios para hacer como bien le parece. Tiene absoluta libertad para hacer misericordia a quien quiere. Aquí Pablo entonces cambia de justicia a misericordia. Dios hará justicia a todos por igual, pero es libre de mostrar misericordia a quien quiere. Y el asunto es que no está obligado a mostrar esa misericordia a quien sea. La misericordia, por concepto, presupone algo inmerecido. La misericordia no es algo que nosotros merecemos o que se nos deba, que se nos tenga que ofrecer para algún tipo de equidad. No se nos debe nada. Si no, sería un pago de deuda. Y por lo tanto, no es algo que podamos demandar de Dios. Él ofrece misericordia libremente, como Él quiere, cuando Él quiere y a quien Él quiere. El hombre no está en ninguna posición de demandar absolutamente nada de Dios. Ni puede demandar justicia, ni puede demandar misericordia. Y aquellos que piensan que es injusto para Dios escoger a unos y a otros no, hay un problema muy serio con lo que dicen.
Decir que es injusto que Dios tenga misericordia es una falacia lógica, se contradice a sí misma. Porque en primer lugar demuestran que no han entendido realmente lo que es misericordia. Creen que la misericordia es algo que Dios le debe al hombre. Pero la misericordia es inmerecida y por lo tanto es solo por gracia. Si Dios no le debe la salvación a nadie, entonces Dios es libre para dársela a todos, a algunos o a nadie. Y los que se oponen a esta verdad dicen que Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad. Y eso es verdad. Dicen que Dios es amor y que no desea que nadie perezca. Y eso es verdad. Y unen esas dos ideas separadas de la verdad del Evangelio y la realidad muestra lo contrario. Porque en última instancia, sus creencias se basan en que Dios quiere salvar a toda la humanidad y tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? Todos serán salvos entonces. Es la conclusión lógica. Sin embargo, la realidad es que los hombres se siguen yendo al infierno. Necesitamos predicar el Evangelio. Y para justificarse dicen, Dios quiere salvar a todos y tiene la capacidad para salvar a todos, pero les da a elegir a los hombres. Entonces se vuelve una elección humana y no una elección divina. Por lo tanto, la gloria es del hombre y no de Dios. La pregunta es, ¿de dónde sacan esto de las Escrituras? Que Dios da oportunidad al hombre o que Dios le permite elegir al hombre. De ninguna parte. Se lo inventan para justificar su mala teología. En ningún lugar de las Escrituras dice Dios que da oportunidad a todos, pero sí dice claramente que escogió a unos. ¿Ven? Es más fácil creer en las doctrinas de la gracia que cualquier otra cosa. Creer en las doctrinas de la gracia, en la elección, en la predestinación, es como tener una sola fuente de agua abundante, que no sabes de dónde sale, pero ahí está. Que intentar de ver un montón de hoyitos que sí puedes ver, pero no al mismo tiempo. Todo visco ahí queriendo tratar de ver todos los hoyitos. Es más difícil. ¿Sí? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y la sangre de Cristo sería suficiente para salvar a todas las humanidades que existieran. Pero Dios es claro en decir que Él eligió salvar a unos. Entonces Dios no está obligado a dar misericordia a nadie, sino que el soberano Rey del universo elige dar misericordia a unos y a otros no. Y para dar fuerza a su argumento y rechazar cualquier idea de que el hombre tiene alguna parte en esto, dice el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que indica que esto es una conclusión a lo que está diciendo. Aquí nuevamente afirma todo el sentido de la elección según el propósito de Dios. Y lo observamos con los ejemplos en el Antiguo Testamento. Abraham y Sara se esforzaron por tener un hijo de la promesa, pero fue rechazado. Con Esaú y Jacob no dependió de su esfuerzo porque aún no habían ni nacido. Al final de cuentas, fue la voluntad de Dios y el poder de Dios que le dio al hijo de la promesa Isaac, y en quien Él tomó a Jacob para ser el padre de una nación. Y de la misma forma es en la salvación. No depende del hombre. No depende del que quiere. Esto nos habla de una voluntad. Es decir, no depende de la voluntad humana o de la fe humana ejercitada en su libre albedrío. Ahora tenemos que entender esta verdad. Ejercitar la fe es producto de la voluntad humana. Es el hombre quien en su voluntad cree. El hombre es quien ejercita la fe. El hombre es quien se arrepiente en su voluntad. No negamos esa realidad, pero no la confundimos. Porque en cuanto a la salvación está la elección, y en cuanto a la elección no depende de la voluntad humana. Y tampoco depende, dice, del que corre. Esto nos habla de las obras, es decir, no depende del esfuerzo humano. En la voluntad humana se puede ser religioso. Puedes ir a la iglesia, vivir entre los hermanos, disfrutar de la gracia común de Dios más ampliamente, así como muchas de sus bendiciones. Sin embargo, nada de lo que hagas cuenta para que Dios sea movido a hacer algo por ti.
¿Sí? El hombre es quien trabaja en las buenas obras que Dios determinó de antemano para nosotros. El hombre se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. No negamos esta realidad, pero no la confundimos. Porque en cuanto a la salvación está la elección, y en cuanto a la elección no depende del esfuerzo humano. Entonces, en última instancia, la causa de la salvación no se encuentra en el ejercicio humano de su libre albedrío o voluntad, ni en las obras o esfuerzos que cualquier humano pueda hacer. En absolutamente nada. En cualquier punto del tiempo, pasado, presente o futuro. La causa de la salvación en última instancia solo la encontramos en la misericordiosa elección de Dios. La salvación depende totalmente de la voluntad de Dios y del poder de Dios. Y eso es por medio de la elección de Dios que se hace efectiva por la regeneración que produce fe. Entonces, ¿quién se lleva la gloria? Dios. De Dios es la salvación. Es Jesús el autor y consumador de la fe. Amén. La salvación depende de la voluntad de Dios y de su obra. La conclusión de Pablo con respecto a la misericordia de Dios es que no depende del ser humano, sino de la libre elección de Dios a quien decide dar misericordia. Pero ahora ejemplificará más la explicación con la verdad de que Dios también es libre para endurecer. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Sabemos por la Escritura que Dios es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Daniel 2:21. Y si Dios quiere levantar un hombre para destruirlo, está en su soberano derecho. Y Pablo tomó este ejemplo con Faraón y lo que Dios le dice a Faraón por medio de Moisés, que la razón por la cual Dios lo hizo nacer como hijo de Faraón, de por qué Dios le permitió vivir mostrándole misericordia, de por qué Dios lo subió al poder como Faraón, fue para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Es decir, que Faraón sería testimonio del poder de Dios. Para eso fue levantado. Faraón tenía que ser destruido para que Dios fuera glorificado. Dios hizo de Faraón un monumento de su gran poder contra sus enemigos. Ahora, ¿por qué razón Faraón no entró en razón hasta que fue muy tarde? Porque la Escritura claramente dice que Dios endureció su corazón. Y Dios también tiene el derecho de hacer eso. La pregunta es, ¿a qué se refiere la Biblia con endurecer? Endurecer no significa que Dios los haga más malos. Muchos creen que Faraón era muy bueno y que Dios lo hizo malo al endurecer su corazón, pero no es así. Sino que Dios remueve todo lo bueno de esas personas. Faraón ya era demasiado perverso, pero Dios estaba limitando su maldad. Dios quita su gracia común que restringe la maldad de los hombres. Por eso, también, en ese mismo pasaje de Éxodo, nos dice también que es Faraón quien endurecía su corazón. Es como un carro que está en una picada, en una vertiente, muy empinada. Tiene el motor encendido, está en drive, está listo. ¿Qué le pasa? Sale tomando cada vez más fuerza hasta que se estrella. Lo que Dios hace voluntariamente es poner su pie en el pedal del freno para que ese carro no se estrelle. Y Dios puede presionar ese pedal para que el carro nunca se mueva. Pero Dios decide ir quitando la fuerza de su pie. Y lo natural es que ese carro va a comenzar a tomar viada y fuerza. Y va a picar. Entre más Dios quite su pie de ese pedal, más velocidad tendrá ese carro. Eso es lo que Dios hace al endurecer. Él quita su gracia restrictiva y deja al hombre bajo su total depravación. Entonces Dios no crea la dureza,
simplemente permite que la persona vaya por su propio camino, que a final de cuentas lo lleva a la destrucción. Es decir, al quitar su gracia, deja al hombre realmente ser como naturalmente es. Y la conclusión sobre eso, en el versículo 18 dice: así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Martin Lloyd-Jones escribe: el mundo cayó en pecado, pero Dios le puso un límite, una restricción. Y ese mundo sería un completo caos y un infierno si Él no hubiera hecho así. Pero en el momento en que Él retira su influencia restrictiva en cualquier punto, hay endurecimiento. Así que esa es una de las formas en que Dios produce el endurecimiento. Él los deja seguir sus propios deseos. Dios tiene el soberano derecho de dar misericordia o de no darla, de quitar su gracia común o dejarla. A quien quiere, cuando quiere y como quiere. Por lo tanto, no es injusto. Dios tiene tal libertad. Así que ahí tenemos la primera y más común objeción defendida. Veamos ahora la segunda objeción. Lo primero que debemos decir para entender esta objeción es que si no ves la primera como realmente es, una objeción contra la elección divina, no podrás entender esta segunda. Versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Pablo, si es verdad que Dios tiene tal derecho de dar misericordia a quien quiere y endurecer a quien quiere, la salvación solo puede depender de lo que Dios decida. Como no hay personas que puedan oponerse a su voluntad, entonces no es justo que Dios nos haga responsables por nuestros pecados. No hay nada que nosotros podamos hacer. Si Dios es el factor determinante en la salvación de los hombres y de su destino eterno, y no solo mostrará misericordia a algunos, sino que además a los otros decide dejarlos descarriados en su pecado, y como consecuencia de eso, aún les quita su bondad para que sean lo peor que pueden ser, entonces, ¿por qué aún Dios nos echa la culpa? ¿Por qué aún nos hace responsables? ¿Por qué Dios haya culpa en mí cuando nací en pecado, que yo no escogí, y no puedo hacer nada al respecto por mí mismo para remediar mi condición? ¿Y quién puede resistir a la voluntad de Dios si Él quiere endurecerme o no? No está bien esto. Como lo pone Elvis Carballosa, hablando de quienes se quejan. No es correcto que Dios actúe tan soberanamente. Al mismo tiempo culpe o encuentre falta en el hombre. Y Pablo responde de una manera tajante. Y lo hace en el sentido del derecho del creador sobre su criatura. Versículo 20. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? Como lo dijo un predicador, pon tu mano en tu boca, pon tu cara en el polvo y recuerda quién eres tú y quién es Dios y quédate callado. Estamos tan por debajo de Dios como humanos que no tenemos la sabiduría ni el derecho para cuestionar a nuestro Creador en cómo decide hacer en su creación o cómo decide relacionarse con su creación. Y esta es la misma pregunta que Dios le hace a Job. En Job, capítulo 38 al 41, vemos la respuesta de Dios a un hombre que no tenía el derecho de preguntar por qué le estaban pasando estas cosas. ¿Podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? ¿Quién eres tú, hombre insignificante, polvo de la tierra, para altercar con el Dios altísimo, con Jehová omnipotente, Dios de los ejércitos? ¿Quién eres tú? La razón que Pablo da lo ilustra con un alfarero. Versículo 21. O no tiene el alfarero derecho
sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Podemos ver el contraste que está presentando aquí en el versículo 20, hace ver quién es el hombre, y en el versículo 21 hace ver quién es Dios. ¿Quién eres tú, oh hombre? Pecador, finito, que habita en la oscuridad, necio, polvo moldeado, de naturaleza depravada. ¿Quién eres? Pero mira a Dios, el alfarero, santo, eterno, que habita en luz inaccesible, sabio, creador, de lo visible y de lo invisible. Ese es Dios. ¿Ven la gran diferencia entre tú y Dios? Entonces, ¿quién eres tú para replicarle a Dios esas cosas? Simplemente piensa qué tan arrogante es contestarle a Dios con estas ofrecciones, siendo que Él es el alfarero y tú un pedazo de su barro, que va a ser lo que el alfarero quiere que seas. Y Él tomó una sola masa para hacer múltiples vasos. Y el versículo 21 claramente dice que unos vasos de barro, es decir, unos cuantos humanos, fueron creados para un uso honorable. Estos son aquellos que recibieron la misericordia de Dios. Fueron vasos que Dios quiso llenar con su amor y su misericordia. Por eso es un uso honorable, para su gloria. Pero también hizo otros vasos, no vasos feos, no vasos rotos, no vasos mal formados, vasos iguales que los otros, de todo el mismo tamaño y valor, de la misma masa. Sin embargo, estos otros vasos fueron formados para el uso ordinario de recibir justicia. Y ya hemos aclarado que es lo natural para cualquier hombre bajo pecado recibir justicia. Y el cuestionamiento aquí es si el alfarero no tiene tal derecho. Y es retórico porque todos entienden por lógica que así es. El alfarero puede tomar una masa y hacer lo que se le pegue la gana con esa masa. Un alfarero puede hacer unos vasos para poner en su cocina como elementos de lujo y al mismo tiempo de esa misma masa hacer excusados. Un alfarero puede hacer vasos para tomar vino para sus visitas y otros vasos de la misma masa para jugar a tienda del objetivo y que sean destruidos con en esas ferias. Por supuesto que tiene el derecho para hacer eso. Es su masa. Versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Esta pregunta sigue el mismo razonamiento del derecho del alfarero para hacer unos vasos para ser destruidos. Y vemos algo de lo que observamos en la respuesta de la primera objeción. Dios le dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti. Por esto Pablo trae esto nuevamente y explica que Dios estaba dispuesto a soportar la rebeldía del hombre, su pecado, sus ofensas, para mostrar su ira y mostrar su poder en esos vasos. Dice, y soportó con mucha paciencia aquellos vasos que él había designado como ordinarios, preparados, dice, para destrucción, para mostrar su ira, su justicia divina que merecían por sus propias obras, para hacer notorio su poder en ellos. Dios tiene todo el derecho de tomar parte de la humanidad caída y deshacerse de sus criaturas pecadoras. Ahora, tenemos que dejar en claro que la elección está puesta sobre la depravidad de la humanidad como uno solo. Dios en amor elige a unos cuantos de quienes no merecían su amor. Es decir, que de una sola masa corrupta decide hacer unos vasos para honra. Como la masa está corrupta, aun si esos vasos que están con ella tiene derecho para deshacerse de esa masa. Como el alfarero supremo y soberano que es Dios, el creador, Él tiene el derecho y también ejerce ese derecho para su propia gloria. Es lo que nos dice el versículo 23. ¿Para qué hizo esto Dios? ¿Para qué preparó los vasos para honra?
¿Y para qué preparó unos vasos para ira, para destrucción? Versículo 23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Todo lo que Dios planeó y orquestó es para su gloria y la gloria de su Hijo. Pero la forma en la que Dios determinó dar gloria a su nombre fue por medio de tomar de una masa corrupta unos vasos que Él mismo hizo y mostrar las riquezas de su gloria por su misericordia. Y es como observábamos en la mañana. Dios va a ser glorificado ya sea por su justicia o por su misericordia. Y ahí entramos tú y yo, que hemos sido tomados por Dios y hemos creído en Jesucristo por la fe. Es un gran privilegio. La elección está diseñada por Dios para su gloria. Como dice John Stott, si alguien está perdido, la culpa es suya. Pero si alguien es salvado, el crédito es de Dios. Esta antinomía contiene un misterio que nuestro conocimiento actual no puede resolver. Pero esto es coherente con la Escritura, la historia y la experiencia. Entonces, para la gloria de Dios, Dios muestra su justicia en unos vasos y muestra su misericordia en otros vasos. Y en ambos casos, Dios recibe toda la gloria. Amén. Dios es glorificado por su justicia o Dios es glorificado por su misericordia. Dios tiene todo el crédito para dar misericordia a unos y hacerlo su pueblo, y Dios tiene todo el crédito por hacer justicia a los pecadores. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Isaías 43:25. El ser más excelente de todo el universo tiene absoluto derecho de glorificar su propio nombre como mejor le parezca. Porque solo el Dios de gloria puede glorificar su propio nombre. A todo lo que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Isaías 43:7. Dios ha formado a unos vasos indignos, para recibir su misericordia. Y aun si hay misterios en el plan soberano de Dios y no puedes comprender cómo todo encaja, Dios como soberano por un lado y el ser humano en su voluntad, que es responsable por su pecado, en el otro lado, y eso son verdad aun cuando no puedas comprenderlo. Entonces, si reconoces quién eres tú como un ser creado y reconoces quién es Dios como soberano, Rey eterno, entonces tu objeción queda nulificada. Y esa es la segunda objeción defendida. Y termino con esto. Como pueblo de Dios, como cristianos, como creyentes, un pasaje así debe humillarnos. Debe llenarnos de maravilla y de asombro. Si tú gozas hoy de salvación en Cristo, es porque tú has sido traído por el Espíritu Santo y has creído y depositado esa fe solo en Jesucristo. Es solo por la razón de que Dios decidió amarte. Amén. Dios quiso tener misericordia de ti. No hay otra explicación. Y eso debe hacerte humilde, porque Dios te amó a pesar de quién eras tú. Estas doctrinas deben de causar alabanza y admiración, como lo hace Pablo en Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha tomado a nosotros, quienes éramos indignos, y nos ha hecho vasos de honra. Solo por los designios de su propia y libre voluntad, por razones dentro de sí mismo, Dios decidió hacer a muchos humanos vasos de su misericordia.
una multitud tan numerosa como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Esa fue la promesa que le hizo Abraham. Y nosotros, los que hemos creído, somos hijos de esa promesa. Y Dios nos ha tomado, dice, tanto de los judíos como de los gentiles, de toda lengua, tribu y nación. Entonces no es una doctrina que debemos tenerle miedo o rechazarla solo porque es difícil de aceptar. Es una doctrina verdadera que está en todas las escrituras y es sublime, porque fuera de la gracia soberana de Dios para salvar, absolutamente nadie pudiera ser salvo. Y si observan, en las doctrinas de la gracia, no tienes que forzar pasajes. Todos fluyen natural, con el mismo pensar del apóstol Pablo al escribir estas doctrinas. No hemos tenido que hacer conexiones a otros pasajes, forzarlos para dar a entender otra cosa. La verdad está expuesta tal y como es. Y así es esta doctrina de la elección. La elección no es Dios rechazando a personas que pudieran ser salvas. La elección es Dios escogiendo salvar a quienes no podían serlo. Qué hermoso y maravilloso es saber que tú, tal y como eres, has sido creado para ser receptor de su amor y de su misericordia en Cristo Jesús. Otra objeción común de hoy es que la elección causa problemas con los esfuerzos evangelísticos. Que si tú crees esta doctrina de la elección, no tiene sentido compartir el evangelio, no tiene sentido orar por los perdidos, no tendrás incluso deseo por los perdidos, etc. Y creo que es una objeción ridícula, porque en primer lugar, el mismo apóstol Pablo tenía una firme creencia de esta doctrina de la elección y nadie tuvo más pasión que los perdidos que el apóstol Pablo. Y lo podemos ver por el fuerte sentir que vemos en los primeros versículos. Tus esfuerzos evangelísticos son granitos de arena comparados con lo que hizo el apóstol Pablo. En segundo lugar, una objeción así no tiene lugar cuando vemos que cualquier creyente que cree en esta doctrina tiene la misma pasión que alguien que no cree en esta doctrina. Hay muchos arminianos sentados en sus bancas como hipercalvinistas. Así también hay muchos arminianos de pie en las junglas y en las montañas junto con calvinistas que tienen la misma pasión por Cristo. Y podemos ver en la historia, están George Whitefield, excelente evangelista calvinista, y Juan Wesley, excelente evangelista arminiano. Entonces no es la doctrina el asunto. En tercer lugar, esta doctrina motiva aún más los esfuerzos evangelistas y misioneros. Porque ¿qué motivación tendría alguien cuando después de 7 años de compartir el evangelio nadie se convierte? Lo único que te lleva a pensar es que tus esfuerzos fracasaron. Pero cuando sabes que Dios siempre tiene un remanente y que es Dios quien salva a sus escogidos, no importa el tiempo y el sacrificio, tienes la misma motivación del apóstol Pablo. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Segundo de Timoteo 2:10. Saber que no estamos en una misión sin sentido o sin propósito. La razón de que son escogidos y serán salvos es lo que motiva al hecho de nunca rendirte en tan importante misión. Así que quienes dicen que esta doctrina hace a las oraciones y los esfuerzos evangelísticos algo innecesario, tendrán que verse cara a cara con el mismo hombre que escribió este pasaje. Y la forma de conciliar fácilmente esta doctrina con el evangelismo es el hecho de que Dios haya escogido no solo el inicio y el fin de la salvación, del destino eterno de cada persona, también decidió y ordenó por cuáles medios ese fin se llevaría a cabo. Dios, por el sabio consejo de su voluntad, Él ha ordenado tanto el inicio, los medios y el fin en una compleja maquinaria que sigue el diseño y su voluntad. La elección es el propósito divino de escoger, pero ese propósito no se cumple si no es por causa de los medios divinos que Dios ha establecido. Y es por esta razón
que el mismo apóstol Pablo, en su transición hacia Romanos 10, que es considerado como el mejor capítulo misionero de la Biblia. Esta doctrina de la elección también es lo que motivó a grandes hombres a ser misioneros, a ser evangelistas. William Carey, Adoniram Hudson Taylor, Jim Elliot, David Livingstone, Eric Liddell. Hombres que dieron su vida y se dedicaron a las misiones, al evangelio, creían la doctrina de la elección. Y si no eres un creyente en esta mañana, déjame decirte esto: Dios es soberano y Él no es un juguete manipulable que tú puedas usar a tu conveniencia. Él es el Rey Supremo del universo, el gran alfarero que te moldeó a ti y tiene todo el derecho sobre tu alma. Si después de escuchar un mensaje así no te lleva a postrarte al suelo y clamar por salvación y misericordia, entonces tú vas camino al infierno. Y no hay nada en este universo que te pueda salvar. Estás en las manos de un Dios airado. Y Él puede y hará lo que ha decidido hacer. Tu única esperanza está en la persona de Cristo. Humíllate delante de Él y confiesa tus pecados y clama a Dios que tenga misericordia de tu alma. Cristo es tu única esperanza para recibir la misericordia de Dios. Amén. Padre y Dios supremo y soberano, esa doctrina tan difícil también es tan maravillosa, tan preciosa. El hecho de saber que no podíamos hacer nada, pero tú moviste absolutamente todo y orquestaste todo absolutamente para salvarnos a nosotros que éramos indignos y tomar un pueblo para ti. Y podemos ahora ser instrumentos para tu gloria. Gracias por este grande privilegio por el cual nos has salvado. Pero también que esto sea motivo para que sigamos con nuestros esfuerzos evangelísticos, con nuestros esfuerzos misioneros. Que esta doctrina que ha impulsado a otros hombres también nos impulse a nosotros y nos ayude a pensar realmente que tus propósitos serán cumplidos, que tus promesas serán cumplidas y que tú no fallas en tu palabra. Tú eres Dios soberano y tú harás como bien te plazca. Te pedimos por la salvación de aquellos que no tienen a Jesucristo como Señor, que trates en sus corazones, que uses tu palabra para también ellos puedan recibir esa misericordia que solo tú das libremente. Trabaja en nosotros, trabaja en tu iglesia y sigue moldeándonos, instruyéndonos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.